Buenos días a todos, mi nombre es Luis y con mucha alegría participo hoy en el segundo Congreso Colombiano de Espeleología. Agradezco al comité organizador por la invitación y especialmente al Gonzalo, quien me ayudó a elegir un tema que pudiera servir a los propósitos del evento, así como una audiencia más diversa. Pido disculpas por mi español porque aunque crecí con un tío muy querido de origen nicaragüense, nunca estudié formalmente su idioma. Aún así, creo que podemos llevarnos bien con una mezcla de portugués y español. Este material estará disponible en internet y animo a todos a que lo utilicen para ayudarnos con la importante tarea de educar sobre el karst y las cuevas. Prometo tratar de hablar con despacio para que no tengamos dudas durante esta breve charla. Generalmente me gusta empezar los trabajos con una especie de resumen en la forma que presento aquí como esta organización. Me gustaría comenzar hablando de cómo se distribuyen el karst y las cuevas en el mundo, una generalización de cómo se distribuyen en Colombia, en Brasil, en mi estado Minas Gerais, mi departamento. Luego demostraremos cómo las sociedades han utilizado las cuevas y el karst a lo largo de la historia y cómo el folleto puede ser un comienzo importante para la educación kárstica. Tenemos aquí un mapa del mundo con la distribución del paisaje kárstico en carbonatos, que son la mayoría de calizas y dolomías. Podemos ver que los puntos rojos representan la ubicación de los parques de patrimonio cultural de la UNESCO, lo que confirma la importancia de este tipo de paisaje para las sociedades. En Europa, Asia, América, varias civilizaciones antiguas utilizaron el paisaje como fuente de recursos naturales para su supervivencia y por eso se desarrollaron. Incluso hoy en día, varias ciudades de todo el planeta utilizan recursos kársticos para desarrollarse y quizás la más importante sea la agua subterránea. Tenemos aquí un mapa simplificado, generalizado, del karst en Venezuela, Colombia y Ecuador, con expresivas áreas de calizas y dolomías en Colombia. En estos dos mapas es posible identificar las principales áreas kársticas de Brasil, en negro y en rojo las cuevas que se encuentran en varios tipos de rocas. Por eso, por esta cantidad de cuevas, Brasil es considerado un pionero en el registro y manejo de cuevas en América Latina. La distribución conocida de las cuevas tiende a cambiar mucho a medida que evoluciona la exploración de las zonas kársticas por parte de los espeleólogos. Hay más de 10.000 cuevas conocidas en Brasil y mi departamento, Minas Gerais, tiene el mayor número de cuevas conocidas en toda la región sureste de Brasil, con alrededor de 2.000 cuevas conocidas. Lo más destacado en el mapa por este color marrón es una importante provincia espeleológica explorada por el sector minero, turístico y como fuentes de agua para ciudades y actividades agrícolas y ganaderas. Las mías investigaciones generalmente se basan en estas dos declaraciones. Incluso si realizo estudios geológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos en zonas de karst, pienso que conocer la historia de una región es vital para la protección del karst y las cuevas junto con la educación ambiental del pueblo. Entonces, habiendo dicho esto, hasta ahora, ¿por qué el karst es algún paisaje o alguna cosa importante? Mira esta ciudad china construida sobre el karst y la animación
Kung Fu Panda con el karst como fondo para la historia. Somos prácticamente inseparables de este tipo de paisaje. El karst controla las aguas superficiales. Aquí tenemos dos fotos. Ahora sí. Aquí tenemos dos fotos en diferentes momentos que muestran el mismo lugar con y sin agua en la superficie. Date cuenta de lo importante que es conocer esta dinámica, porque si construimos en ese lugar, inevitablemente tendremos problemas. Sin mencionar el hecho de que el importante problema relacionado con la contaminación de estas aguas que se encuentran bajo la superficie y se mueven a lo largo de vastas extensiones. Entonces, el karst contiene grandes cantidades de aguas subterráneas. A menudo, si el lugar por donde entra la agua en el karst está contaminado, la fuente de otros lugares puede estar contaminada. Aquí hay un ejemplo de posible fuente de contaminación de las aguas subterráneas en España. Este pueblo está totalmente inserto en una región llena de cuevas y durante la lluvia presenta un serio problema. Esta pocilga, junto a un macizo rocoso muy fracturado, al recibir agua de lluvia, permite que todos los residuos producidos por los cerdos sean rápidamente tomados para debajo de la superficie. Entonces, el karst, la agua en karst es fácilmente contaminada. Y si yo contamino esta agua contaminada daña a los animales y los humanos, por supuesto, que necesitan agua y ambientes de buena calidad, un ambiente equilibrado para su supervivencia. Varios son los tipos de animales que viven en las cuevas y brindan a los humanos servicios ecológicos muy importantes. Piensen en un bosque y su relación con los murciélagos que comen insectos y frutas, por ejemplo. Los pueblos o ciudades cercanos se beneficiarán de lo control de insectos por parte de los murciélagos y el bosque se mantendrá vivo gracias a las semillas no digeridas que son expulsadas de las heces de los murciélagos. Es un mecanismo que no se puede romper. Además, las cuevas guardan registros muy importantes sobre cómo vivieron nuestros antepasados. Sin ellos no sabríamos cómo se desarrollaron las diferentes civilizaciones. Aquí tenemos algunos registros de amerindios precoloniales que vivieron en Brasil y de igual manera en Centroamérica tenemos ejemplos importantísimos relacionados con otras civilizaciones como los mayas, por ejemplo. Más ejemplos brasileños, estos en una cueva en la región amazónica, Amazonía brasileña. Y no olvidemos del yacimiento arqueológico Serranía La Lindosa. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Colombia con una historia de 12.000 años. El sitio está ubicado próximo a San José de Guaviare, en la frontera con la selva amazónica. Las autoridades colombianas declararon el sitio como área arqueológica protegida en 2020 y los arqueólogos han descubierto arte rupestre de 13 kilómetros de largo conocida como la Capilla Sistina de los Antiguos en la cuenca del Amazonas del noroeste de Colombia, la Serranía de La Lindosa. Las pinturas detalladas representan la vida en esta región cuando la selva todavía era una sabana hace unos 12.000 años. Los animales de la edad de hielo que ahora están extintos están representados en los dibujos, incluyendo
los caballos de la era glacial, mastodontes y otros animales. Para la mayoría de las religiones, las cuevas han sido sagradas desde la antigüedad, y aquí vemos ejemplos católicos como cuevas y iglesias, y aquí ejemplos de los cultos religiosos africanos insertados en Brasil por africanos negros que fueron esclavizados por los colonizadores portugueses. Aquí hay algunos ejemplos más del uso religioso de cueva en todo el mundo. Como dicho, iglesias católicas y también templos budistas en China. Sin duda, las cuevas y el paisaje pueden ser la base de actividades turísticas, lúdicas, educativas y de investigación. Son fuente de actividades recreativas, educativas y científicas. Y es un escenario de leyendas, historias fantásticas en la literatura y en el cine. Cuando pensamos en un turismo, algunos lugares de rodaje son similares a las prácticas tradicionales de la población, dejando el legado de las películas para que los habitantes se beneficien del turismo, por ejemplo. En este ejemplo vemos las cuevas que albergan en Túnez los povos berberes, escenario de una conocida película. Sí, este planeta ficticio de Tatooine se basó en los habitantes tradicionales de Mata Mata. Otro planeta de Star Wars de los Wookiees representa formas de karst muy similares a una región del planeta. Y aquí al fondo podemos ver torres de piedra, de roca, caliza muy expresiva, que son muy similares, si no iguales, a las formas del karst chino. El karst del sur de China es uno de los ejemplos más bellos de karst tropical del mundo. Otro ejemplo son las películas basadas en las obras de Tolkien como Hobbit o El Señor de los Anillos. Tanto el libro como en películas, el karst aparece en formas de gargantas, montañas y cuevas, y en Nueva Zelanda, lugar del rodaje, existen rutas turísticas que pasan por el karst como se muestran en las películas, creando una fuente financiera para los residentes y la población. Y también puede causar desastres naturales este paisaje. De hecho, tenemos los fenómenos naturales que normalmente tienen una gran escala y magnitud, cuando construimos en esos lugares, sin el debido cuidado, estos desastres ocurren. Aquí aparecen las mismas depresiones llamadas dolinas en las diapositivas anteriores o las imágenes anteriores, sin los desastres, ya que no hubo construcciones. Sin embargo, esta abertura al subsuelo ahora puede facilitar la contaminación de las aguas subterráneas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo entender todo esto de una manera divertida? Más divertida? Con educación ambiental y espeleológica. Este libro fue encargado por el Ministerio Público del Departamento de Minas Gerais, pela Fiscalía del Departamento para la Protección del Patrimonio Cultural Turístico de Minas Gerais. En el momento la Fiscalía era encabezada por el Dr. Marcos Paulo Miranda, y era necesario que los fondos para el acondicionamiento de un proceso de licenciamiento ambiental fueran correctamente asignados, y una de las acciones fue la elaboración de una
obra para ser distribuida en escuelas públicas de varios pueblos y ciudades en Karst. Como conocía al autor y al folleto elaborado por el geólogo Damir Laković de Croacia, decidí pedir autorización para la traducción y adaptación a la realidad brasileña. La solicitud fue ampliamente aceptada y todos los recursos financieros se asignaron para la impresión final del libro y no para mi traducción u otra acción. Entonces, no necesito explicar mucho o incluso traducir al portugués en este folleto y podemos enfocarnos en lo que vemos aquí. El karst, un paisaje creado por gotas de agua y rocas, y observando el dibujo podemos entender el paisaje en realidad, como esta. Miles de años para que las rocas sean alteradas por la acción de los elementos naturales, dando lugar a lo que vemos aquí en superficie. A veces, dependiendo de la región del planeta, el karst estará cubierto por tierra o vegetación. Aquí las gotitas se preparan para llegar a la tierra en forma de lluvia, como aquí. Los humos y los gases los hacen las gotitas ácidas y empieza el largo proceso de disolución de la roca, como aquí podremos ver. Elaborando esta disolución, elabora formas delicadas y complejas. En el dibujo y en el diagrama nos muestran cómo el agua a lo largo del tiempo elabora las siguientes formas, como estas aquí o estas. Si no hay superficie más inclinada, el agua sigue actuando, pero esta vez dando lugar a pequeños agujeros, como estos aquí. Este es el mismo proceso de alargamiento de estos agujeros. Pueden ser pequeños o grandes. Esta es un detalle de 10 centímetros. Y si tenemos agujeros grandes como estos, todo dependerá de la agresividad del agua, tipo de roca, relevo y época geológica. Agresividad significa su acidez y tiempo geológico durante miles o millones de años de evolución. Las gotas de agua que caen al suelo todavía son aprovechadas por las plantas y otras entran por fracturas en la roca. Tenemos aquí las gotitas con pequeños cristales de calcita, carbonato de caliza, que no fueron aprovechadas por la vegetación y ahora siguen para el subterráneo. El agua aumenta las fracturas como estas y con el tiempo se convertirán en grandes cuevas. Algunos ejemplos más. Y las pequeñas fracturas que ahora son grandes cuevas. El agua que sigue disolviendo la roca y ensanchando las fracturas también lava los cristales de calcita y forma espeleotemas como estos aquí.
Son escorrentías de calcita que parecen cascadas de piedra. Las gotas de agua que se deslizan por las paredes y techos y que aún llevan los cristales de calcita iniciarán la formación de estalactitas. Este paciente trabajo de la naturaleza lleva muchos años y depende de la velocidad del flujo del agua, así como de la concentración de minerales disueltos. Podemos ver el proceso en este vídeo con la frecuencia del paso del agua por las fracturas y que dio lugar a pequeñas estalactitas. Si el agua saturada de minerales se encuentra con una superficie inclinada como esta o esta, veremos la formación de espeleotemas que se asemejan a cortinas, y en una superficie poco inclinada comienza la formación de las estalactitas en el techo. Al principio tenemos la formación de una especie de pajitas que con el tiempo darán lugares a estalactitas de mayor tamaño. Los cristales que no pueden agarrarse al techo caen al suelo con las gotas de agua y dan lugar a estalagmitas como acá. Tenemos aquí, vemos flujos de calcita, estalagmitas e estalactitas, y con tamaños que varían de 1 a 3 metros y que pueden ser mucho mayores que estos. Cuando las estalactitas se encuentran con las estalagmitas, veremos la formación de las columnas. Y la formación de espeleotemas no se detiene. Continúan durante miles de años, dando lugar a un peculiar paisaje subterráneo. Aquí tenemos algunos ejemplos más. El agua que está muy saturada de minerales pueden formar presas de agua como estas, que podremos percibir con escala milimétrica a centimétrica, o escalas métricas como esa incluso en la superficie. Se pueden formar pequeños lagos subterráneos y los cristales en el agua se juntan, se hacen más grandes y se pulen con el movimiento del agua. Varias perlas de la cueva en esta foto, en el vídeo aquí, muestra la acción del agua moviendo una perla en el proceso que ayuda a redondear las perlas, esto espeleotema. Se les llama perlas de cueva debido al proceso de formación muy similar a de las perlas producidas por las ostras. La diferencia es que estos aquí no tienen valor comercial algún, solo su belleza para admirar en las cuevas. Aquí entonces percibimos el movimiento de esta perla. Como pueden percibir, es un movimiento o un proceso muy lento. Los miles de años y aislamiento permiten que los animales se especialicen como esta salamandra. No tienen color ni ojos, ya que necesitan ahorrar gastos de energía para sobrevivir en las cuevas. Y lo más triste de todo esto es el hecho de
de que la gente no cuide del karst y las cuevas, tirando basura de todo tipo y que contaminan las fuentes de agua potable. Aquí tenemos ejemplos en Europa, ejemplos en Brasil, algunos ejemplos más en Brasil y China. Y con el agua, con todo este proceso, finaliza con el agua evaporándose a través del ciclo hidrológico y todo el proceso comenzará de nuevo. Esta imagen está en portugués, pero pienso que es posible comprender. Esta imagen resume los problemas que causamos en el karst y debemos tener cuidado al explorar para el turismo, para la investigación científica y otros usos de los recursos naturales. Y las mías palabras finales son que no es una conclusión, mas mis consideraciones finales que el karst son zonas extremadamente frágiles. Debemos realizar estudios detallados e interdisciplinarios para la realización de cualquier empresa, emprendimiento o construcción para así vivir y desarrollar en karst. El desarrollo debe realizarse siempre con responsabilidad y los que vivimos en estas zonas tenemos el deber de difundir conocimientos sobre el tema para nuestra propia supervivencia. Muchas gracias a todos por la oportunidad de hablar con ustedes y yo estaré a disposición para preguntas y dudas. Muchas gracias.